Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento de nuevamente estar con ustedes a través del estudio bíblico en el cual hemos desarrollado en este tiempo el libro de los Hechos. La verdad es que me resulta agradable poder estar en sus hogares por este medio y quisiera que cada día pudiésemos valorar la palabra del Señor en la forma en que nos está edificando. En medio de tanta dificultad y preocupación, el Señor nos permite tener este medio de enseñanza, de edificación, a través, ¿cierto?, de su palabra, en la cual nos indica quiénes somos y cuánto necesitamos de Él. Por eso la invitación en esta hora es a que podamos valorar su palabra en nuestras vidas. Hay mucho por aprender, hay mucho por hacer, y cariñosamente les invito para que puedan, ¿cierto?, considerar el mandato del Señor a través del libro de los Hechos, que hemos iniciado su estudio para poder conversar sobre este servicio, pero el servicio en la predicación de la palabra, y tomamos como ejemplo a la iglesia primitiva. Vamos a darnos cuenta a través de todo el libro de los Hechos cómo la iglesia primitiva predicó, evangelizó bajo los testimonios principalmente del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, y cómo ellos fueron utilizados por el Señor para entregar el mensaje de salvación. De la misma manera vamos a darnos cuenta cómo la iglesia creció y abundó en la medida que se dispusieron, que entregaron sus vidas, cada miembro, no solo los dirigentes, sino que cada integrante de la iglesia se hacía partícipe del trabajo a realizar. Comparto con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 45 al 47. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre bendito, rogamos que en esta hora usted nos guíe en su palabra para encontrar en ella su voluntad, su dirección. Edifíquenos espiritualmente, edifíquenos, Señor, también en lo material, para que no tengamos necesidad, ni tampoco, Señor, tengamos falta de ningún bien, sabiendo que todas las cosas usted las provee. Ayúdenos para aceptar su voluntad cada día y edificarnos en ella. Dios Santo, bendiga a su pueblo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia en el cual nos hemos visto, Señor, relegados a nuestros hogares, impedidos de reunirnos y participar de la comunión en el templo. Edifíquenos también en nuestro hogar y permítanos también ser luz para cada uno de los miembros de nuestra familia. Rogamos su bendición y dirección en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, a través del libro de los Hechos hemos ido aprendiendo varias cosas y en el día de hoy vamos a, recordar algo de lo que ya hemos visto, pero quedábamos con algo pendiente y que era este tema de la iglesia generosa. Y tomamos del versículo 45 que dice: y vendía las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Bajo ese concepto vemos una iglesia que era muy generosa, cumplía con cada uno de los requisitos para poder realizar la extensión también del Evangelio. Dios dispuso a través de su Santo Espíritu que cada creyente estuviese preocupado de dar lo necesario para que no faltase a nadie. Quizás en la actualidad nosotros no vamos a vender nuestras posesiones, nuestras haciendas, quizás nos va a ser más difícil repartir nuestras riquezas, las que tengamos, ¿ya?, para repartirlas entre los hermanos de la iglesia. Pero, ¿qué rescatamos de esto? Que Dios dispuso a través de su Espíritu Santo que cada creyente estuviese preocupado de dar lo necesario. De dar lo necesario. Quizás hoy, en un tiempo muy individualista, donde cada uno busca su propio bien, cuesta encontrar hermanos, a personas que sean dadivosas, que sean generosas sin esperar nada a cambio. Y es ahí donde está el llamado del día de hoy, donde aparte de nuestras obligaciones, esté la ofrenda voluntaria para atender a los hermanos que lo requerían. Esa era el actuar de la iglesia primitiva y se nos invita a nosotros hoy, en la actualidad, a realizar lo mismo. Aparte de sus obligaciones, había la ofrenda voluntaria para atender a aquellos que lo necesitaban.
Quizás esto es algo más complejo en el día de hoy, como decía, producto de nuestro afán cotidiano, del exitismo que hay en cada persona en la actualidad. Vemos que como cada uno quiere llegar a sus metas y la verdad es que hay poca observación o detención en analizar cuáles son las necesidades de la iglesia para poder atenderla o para poder suplirla. Cuando vamos al libro de los Hechos nos encontramos cómo la palabra de Dios nos muestra a esta iglesia que preocupada se desvivía por atender las necesidades de los hermanos, de una u otra manera. Y ahí es donde quizás hemos hecho o hemos estado haciendo la invitación para que podamos, ¿cierto?, nosotros asistir a nuestros hermanos necesitados. Quizás en nuestra iglesia no son muchos, podríamos decir, pero hay que atenderlos. Y quizás nos falta amor en aquello. Tenemos un cuerpo de diáconos que se genera para poder atender estas necesidades. Son el cuerpo encargado de la atención social de la iglesia, primeramente. Pero, ¿cómo van a trabajar ellos si trabajan de acuerdo a lo que nosotros también aportamos? Por eso es necesario fomentar en nosotros la generosidad, el amor al prójimo. ¿Dios ha sido bueno con usted? Es una pregunta que debiéramos hacernos cada uno. ¿Ha sido bueno Dios conmigo? ¿Deberé yo retribuir? La palabra del Señor nos va indicando en distintos pasajes que debemos estar preocupados de los necesitados. La iglesia predica con su testimonio de amor. Muchos de afuera quizás mirarán a la iglesia y dirán, ¿pero cómo? ¿Hablan del amor al prójimo y no se preocupan por sus hermanos que están pasando necesidad? Por eso daban lo necesario para que nadie padeciese necesidad. En Mateo capítulo 25, un pasaje que quizás lo hemos leído en otras ocasiones, pero en este momento doy lectura del versículo 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y ahí vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. El mismo Señor Jesucristo motivaba a la generosidad, a esto de preocuparnos sin que se nos pida, inclusive por aquellos necesitados. Querida iglesia, es un tiempo difícil, quizás para muchos, pero debemos preocuparnos por estas necesidades. Quizás con lo poco que podamos aportar, vamos a hacer mucho, pero no dejemos de hacerlo. Cada primer domingo del mes tenemos nuestro culto de acción de gracias, donde entregamos nuestros diezmos, nuestras primicias. ¿Hemos estado cumpliendo con aquello? Donde traíamos alimentos no perecibles para aportar al cuerpo de diáconos para que atendieran estas necesidades. ¿Qué estamos haciendo ahora para ayudar a aquella necesidad, para suplir esa necesidad? Si bien es cierto, debemos nosotros responsablemente comprometernos con lo que el Señor nos ha dado y entregarlo a su obra, pero también nos habla de la generosidad, esto de ofrendar en forma especial para esta causa. Y es eso lo que decía el Señor, preocupado, ¿cierto?, de los más pequeñitos, porque tuve hambre y me diste de comer. Y la pregunta salió, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Claro, el Señor Jesucristo no hablaba de Él, hablaba de la generosidad, de la dádiva, de dar lo necesario para que nadie tuviera necesidad. Cuando vamos a Romanos, en el capítulo 15, un pasaje que leímos en jueves anteriores en nuestro estudio, quiero repetirlo. 15:26 de Romanos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Las iglesias macedonias eran iglesias sencillas, humildes, necesitadas económicamente, pero aún así, cuando leemos la carta a Filipenses, vemos que ellos procuraban atender, aún en su necesidad, económicamente a Pablo, al apóstol, pero también a los hermanos de las otras iglesias. Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos,
para los necesitados de la iglesia que estaban en Jerusalén. No los conocían, no los veían, pero ayudaban. Si recuerdan, días atrás se hizo una actividad especial para nuestros hermanos de Perú, donde se invitó a colaborar. Si bien es cierto, la iglesia colaboró como congregación, pero nosotros individualmente aportamos, ayudamos a aquellos necesitados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos disponemos para entregar nuestros aportes? Cuando vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 15, encontramos también enseñanza al respecto de la dádiva, de ser generosos. Deuteronomio 15, versículo número 11, que dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Es decir, que estaba diciendo aquí que siempre van a haber necesitados y que tú debes abrir tu mano a tu hermano. Miren, a tu hermano, a tu pobre, a tu menesteroso en tu tierra. O sea, aquel que está cerca de ti. Nuestra primera intención de ayuda debe ser hacia la iglesia. Yo entiendo quizás a muchos jóvenes que hablan y dicen: debemos ir y ayudar a los que están en la calle. Es importante, es un testimonio. Quizás debiéramos hacerlo. Pero ¿y los necesitados de nuestra congregación? ¿Habrán hermanos que necesitan manos de jóvenes para cortar leña? ¿Habrá necesidad de manos de jóvenes o de varones para hacer un aseo en un patio? Hermanos ancianos o débiles físicamente que necesitan ese tipo de ayuda. Quizás nosotros no valorizamos nuestra ayuda en forma económica, pero como hemos dicho, hay muchas formas de ser generoso. Sí, económicamente es necesario, importante, sobre todo en este tiempo, pero también podemos ayudar en la otra parte, en la parte espiritual o en la parte material, atendiendo algún trabajo particular. Quizás hay hermanos que no pueden hacer aseo en su casa y necesita a alguien que le ayude. Cocinar, por ejemplo. Conozco a alguien que en este tiempo está con una de sus manos operada, producto de una dificultad que tiene su muñeca. Gracias a Dios su esposo, su hija le ayudan. Pero si imagínense, hubiese sido una persona sola, que no tuviese quien le ayudase, cómo cocina, cómo hace su aseo, cómo lava, en fin. Necesidad de preocuparnos de aquellos en muchas maneras que lo necesitan. Porque siempre habrá gente necesitada y nosotros podemos atenderlo. Abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, a tu menesteroso en tu tierra. Y continúa diciendo varias cosas interesantes que quizás para otra ocasión podríamos leerlo. Pero quiero referirme también a lo que dice Mateo en el capítulo 26. Mateo en el capítulo 26 nos recuerda también esta importante tarea. Mateo 26, 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Recuerdan cuando derramaron sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo este alabastro? ¿Cierto? Él dice: porque siempre tendréis con vosotros a pobres. Porque alguno dijo: esto pudo haberse vendido y haberle dado el valor a los pobres. Siempre vamos a tener necesitados. Pero ellos no tendrían al Señor Jesucristo siempre. La importancia hoy de ser ayudadores, de estar preocupados de los necesitados. En esto vemos, ¿cierto?, la preocupación de los necesitados, pero también ahora vamos a pasar a la unidad en la alabanza y el testimonio. Esta unidad nos permite a nosotros un desarrollo como iglesia, nos permite avanzar en lo que Dios ha dispuesto para nosotros como congregación, para poder ser caritativos, para ser generosos, para que la iglesia crezca y se desarrolle. Debe haber unidad. Y la unidad ha sido clave en este inicio del libro de los Hechos. No podemos descuidar la unidad de la iglesia. Hechos 2, 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Empieza hablando de la unidad en el templo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Se ha dado cuenta hoy cuánto tiempo llevamos sin poder congregarnos? ¿Echa de menos el templo?
una pregunta que alguien me hacía días atrás. ¿Cuánto valorábamos el templo antes de esta pandemia? O quizás para muchos ha sido mejor no tener que ir al templo. Ahora ya, para algunos quizás pueden decir, qué rico, ya no tengo la obligación de ir al templo. Pero cuán importante es estar en comunión con los santos en la casa del Señor. Si bien es cierto, hay una frase que muchos la han acuñado, que dice, se cerró un templo o se cerró la iglesia, pero se han abierto muchas iglesias en los hogares de los hermanos. Cierto, de más está decirlo, pero ¿acaso no es importante la casa del Señor? Esta iglesia primitiva no dejaba de reunirse en el templo ni un solo día. Sabemos que la autoridad sanitaria nos ha impuesto este rigor, aunque quizás en otra medida. Pero no es el punto que quiero referirme. Quiero referirme a la intención del pasaje de Hechos que escribe Lucas aquí, en que contándonos la historia de la iglesia, nos muestra una iglesia unida en las cosas espirituales. ¿Ya? No dejaban de reunirse. Lucas 24. Lucas 24, 53 dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Ah? ¿Qué pasó con los discípulos? Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios. Miren, no estaban en el templo jugando, pasando el rato, no. Ellos iban con propósito. Cuando usted venía al templo, cuando usted venga al templo, ¿con qué propósito va a venir? ¿Con el deseo de, como una actividad social o con el deseo de alabar y glorificar a Dios? Esa es la invitación que estamos haciendo hoy. A considerar la casa de Dios como el lugar especial para tener intimidad con Él. En Hechos 5, 42. Y todos los días, miren, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy tenemos esa oportunidad de estar en las casas predicando a Jesucristo. Pero mañana tendremos la oportunidad de estar en el templo predicando a Jesucristo. ¿Eres parte de ese proceso, de ese trabajo? Te invito a prepararte en este tiempo para cuando llegue la libertad de poder reunirnos, poder llegar al templo y glorificar a Dios, predicar a Cristo, alabar su nombre. Más Hebreos 10:25 nos hace una recomendación. La verdad que todos estos pasajes tienen como propósito, ¿cierto?, mostrar la unidad en la alegría, en el servicio al Señor. Pero la verdad que siempre que leemos Hebreos 10:25, nos llama algo la atención. No dejando a nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quizás esta pandemia va a mostrar la fidelidad real de muchos. Y cuando tengamos la libertad de volver al templo, vamos a encontrarnos que no todos volverán. Cabe señalar que ya en el transcurso de algún tiempo hemos visto a muchos que de poco a poco han ido dejando de participar en el templo. Podemos mencionar quizás los cultos de semana, cómo ha ido disminuyendo la asistencia, pero como el día domingo, el día del Señor, siendo el día especial para alabanza, para adoración, muchos lo han ido descuidando y ya no participan, ya no apartan todo el día para el Señor, sino que solamente una actividad, o el culto o la escuela dominical. ¿Por qué? ¿El Señor ha dejado de bendecirte en algún momento? ¿Ha dejado de cuidarte algún día? ¿Ha parcializado su bendición hacia tu vida? Querido hermano, te invito para considerar el llamado del Señor, no dejando a nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Quizás muchos han descuidado su vida espiritual. No, la verdad que no quiero hablar de nadie. Por favor, por el contrario, mi llamado, mi deseo, mi oración es que cada uno de nosotros pueda fortalecer su vida espiritual en este tiempo y prepararnos para encontrarnos con el Señor en el templo. Cuando se levante esta prohibición podamos volver al templo con gozo, con alegría, con una disposición distinta al servicio, a la adoración, a la entrega. Para que disfrutemos, ¿cierto?, de lo maravilloso que es tener la casa de Dios. Pero también tenemos que orar por nuestros hermanos, para que ninguno en este proceso descuide su vida, su santificación.
y se aparte del Señor. Lamentablemente hay casos particulares que sí, han descuidado su vida o su relación con el Señor y por lo tanto han descuidado también el congregarse. Cero esfuerzo, cero disposición. Invitamos cariñosamente a que tú no descuides ese don maravilloso de salvación que Dios te ha dado y aprovéchalo para buscar las cosas del Señor. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quizás hoy está más latente en nosotros este tema de la venida del Señor. Muchos anuncian eso a raíz de todo lo que estamos viendo. Y puede ser, no estoy diciendo que no. ¿Estás preparado? ¿Cómo en este tiempo que vemos más cerca nuestra redención, descuidamos más nuestra salvación? Es importante hoy poner todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación para alabar a Dios, para estar con Él y disfrutar de este servicio, de esta adoración permanente, de esta unidad en la alabanza, unidad en el templo, como algo especial, algo bondadoso. Quisiera invitarte para que tú no descuides ese don maravilloso y te esfuerces en estar en la casa del Señor. La próxima semana hablaremos cómo compartían con alegría y sencillez de corazón todo lo que tenían estos discípulos, los apóstoles del antiguo tiempo. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias damos por sus cuidados, por sus beneficios. Sea usted dirigiendo a su pueblo, dirigiendo a su iglesia, para que cada día podamos, Señor, esforzarnos en sus cosas. Ayúdenos, Señor, en este tiempo de pandemia, a prepararnos espiritualmente para el tiempo, para el momento en que podamos volver al templo, para hacerlo con mayor ahínco, con mayor dedicación, para honrar y glorificar su santo nombre, para tener comunión perfecta con los santos y así estar preparados para el encuentro glorioso con Jesucristo en las nubes. Padre Celestial, bendiga a su pueblo y edifíquenos con su palabra. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.